Bienvenidos al seminario interactivo virtual organizado por la Escuela de Negocios y Gobierno Utrivium. Hoy presentamos el tema Ejecución contractual de bienes y servicios y la exposición estará a cargo del abogado Héctor Inga. El abogado Héctor Inga es vocal del Tribunal de Contrataciones del Estado. Es abogado colegiado de la Universidad San Martín de Porres. Cuenta con un posgrado en Gestión de Políticas Públicas y Gestión Estratégica de las Contrataciones y Adquisiciones del Estado. Además, es capacitador certificado por el OCE. Antes de iniciar la exposición, queremos informarles que Utrivium cuenta con 5 programas educativos destinados a la especialización en contrataciones del Estado. El programa de especialización en contrataciones del Estado, el curso intensivo en contrataciones, el curso de obras públicas, curso de pronunciamientos y el curso del sistema electrónico de contrataciones. Recuerden que los participantes que no han enviado sus consultas lo pueden hacer ahora a través de nuestra página de Facebook. Le damos el tiempo al abogado Héctor Inga. Gracias, ¿cómo están? Buenas noches. Una precisión, el tema que vamos a desarrollar el día de hoy es planificación y actos preparatorios. Tiene que ver con la primera fase, ¿no?, del proceso de contratación. Como todos sabemos, tanto en la norma derogada como en el nuevo régimen de contratación pública vigente a partir del 9 de enero del presente año, se ha mantenido prácticamente el mismo esquema de desarrollo de un proceso de contratación, es decir, aquella que está diseñada en 3 fases. La fase de programación y actos preparatorios, que es la primera fase, cuya característica fundamental es que se refiere a actos unilaterales de organización, de planificación que lleva a cabo la entidad, que es, vuelvo a reiterar, de manejo interno de las entidades, donde van a elaborar el plan anual de contrataciones, elaborarán el expediente de contratación, designarán al órgano encargado del procedimiento de selección y este órgano encargado del procedimiento de selección, una vez designado, una vez que se le comunica la designación, el primer trabajo que llevará a cabo, la primera labor, la primera actividad que lleva a cabo es elaborar el respectivo documento del procedimiento, ya sean las bases, ya sean las solicitudes de expresión de interés, ya sean las solicitudes de cotización, ¿no? Muy bien. Y es justamente sobre esos 4 temas que vamos a desarrollar en esta oportunidad. Las otras fases del proceso de contratación son la fase selectiva, que tiene por objeto que la entidad, a través de los métodos de contratación, elija al proveedor con el cual va a suscribir luego un contrato, para que una vez suscrito el contrato, a la vez que se da término a la fase selectiva, se da inicio a la tercera fase de ejecución contractual, donde tanto la entidad contratante como el postor ganador de la buena prueba, que cuando suscribe, cuando perfecciona el contrato, se convierte en el contratista, van a ejecutar cada una de las partes de las prestaciones que han asumido. Por parte de la entidad, fundamentalmente el pago del precio o la retribución correspondiente, por parte del contratista, proveer el bien, brindar el servicio o la consultoría o ejecutar la obra. De esas 3 fases del proceso de contratación, en esa oportunidad, como hemos señalado anteriormente, vamos a hacer referencia específicamente a la fase de programación y actos preparatorios. Dentro de esa primera fase tenemos el primer componente, que está referido al instrumento de planificación de las contrataciones, el plan anual de contrataciones. No nos olvidemos que se está poniendo mucho énfasis en el nuevo régimen de contratación pública a la planificación estratégica de las contrataciones. Es decir, que haya una vinculación permanente entre el plan anual de contrataciones de una entidad con su plan operativo institucional, con su plan estratégico institucional, que esto a su vez va a estar amarrado a otros instrumentos de gestión de mayor alcance, como son los planes estratégicos sectoriales multianuales que corresponden a un sector, o ya cuando involucra a todo el Estado peruano, al Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. Por tanto, cada una de las contrataciones del Estado, que lleva a cabo cada una de las entidades, ya sea de bienes, de servicios, de consultoría o de obras,
tiene por objetivo fundamental permitir que las entidades efectivamente alcancen las metas y objetivos que se trazan en su plan operativo institucional, que corresponde a un ejercicio presupuestal. Cuando cumplen, cuando alcanzan esas metas y objetivos que anualmente se trazan en su plan operativo institucional, esto a su vez le va a permitir a cada una de las entidades alcanzar las metas y objetivos de mediano y largo plazo que fijan en su plan estratégico institucional, el PEI. En tanto alcancen cada una de estas metas, cada uno de esos objetivos establecidos en su plan estratégico institucional, a su vez, sumando las metas y objetivos de los planes estratégicos de cada una de las entidades, van a dar lugar a que el sector al cual pertenecen esas entidades logre las metas y objetivos del sector correspondiente, del sector salud, del sector vivienda, del sector energía, del sector minas, del sector defensa, etcétera, etcétera. Y cuando cada uno de los sectores alcanza las metas y objetivos de mediano y largo plazo que consignan en su plan estratégico sectorial multianual, cada una de ellas va a contribuir que el Estado en su conjunto, el Estado peruano en su conjunto, logre sus metas y objetivos. ¿Cuáles son las metas y objetivos del Estado? Lograr sus grandes objetivos, ya sea en el tema de salud, ya sea en el tema de educación, de vivienda, de energía, de minas, de transporte, etcétera, etcétera, de seguridad, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso se va sumando. Por eso, la vinculación permanente que debe haber de las contrataciones que lleva a cabo cada una de las entidades con la planificación estratégica. Por eso, una de las características fundamentales que tiene la nueva normativa es que se establece la obligatoriedad que el plan anual de contrataciones esté íntimamente amarrado, vinculado con el plan operativo institucional. Es uno de los aspectos que podemos destacar como una de las características con relación al plan anual de contrataciones contenidas en la nueva normativa. Otro aspecto que hay que destacar con relación a este primer elemento de la fase de programación y actos preparatorios del plan anual es que justamente complementando esa vinculación que debe existir entre el plan anual de contrataciones y el plan operativo, se exige que las entidades del Estado, ya desde el momento en que empiezan a elaborar su plan anual, tengan definido con precisión su requerimiento. Por eso es que ahora, a diferencia del régimen anterior, cuando, por ejemplo, estamos en el 2016, se entiende que en este tiempo, en el mes de septiembre, ya todas las entidades del Estado tienen ya su proyecto de plan anual de contrataciones del 2017, que deben haberlo empezado a elaborar en el mes de marzo, abril del presente año. ¿Y cómo se inicia el procedimiento? Como todos sabemos, cuando cada una de las áreas usuarias remite al órgano encargado de las contrataciones su cuadro de necesidades. Eso ya es un trámite conocido, ya estaba regulado anteriormente, pero ahora hay un requisito adicional. ¿Cuál es ese requisito adicional? Que no es suficiente que las áreas usuarias remitan su cuadro de necesidades. Ahora, a ese cuadro de necesidades que cada área usuaria remite cuando se da inicio a la elaboración del plan anual, tiene que adjuntar las especificaciones técnicas en el caso de bienes, los términos de referencia en el caso de servicios o de consultoría y el expediente técnico, si lo tuviera en el caso de obra, o la descripción de la obra cuando este sea el objeto contractual. Por tanto, ya desde la elaboración del plan anual, un año antes de la ejecución propiamente misma del plan anual, la entidad tiene que tener definido su requerimiento. Porque, vuelvo a reiterar, hay la obligación de la vinculación permanente con la planificación estratégica de todas las actividades de las entidades del Estado. Esos son los dos aspectos que en primer término podemos destacar o resaltar con relación al plan anual de contrataciones. Otros aspectos. El plan anual tiene determinadas características. Una, por ejemplo, es su integralidad, es decir, esa característica hace referencia a que hay la obligación de incorporar en el plan anual de contrataciones de cada entidad todas las contrataciones de bienes, de servicios, de obras, independientemente del régimen legal o fuente de financiamiento. La otra característica hace referencia a la publicidad. El plan anual de contrataciones es un instrumento que se caracteriza por su publicidad.
Una vez aprobado por el titular de la entidad, viene la obligación de difusión del plan anual. Las entidades tienen la obligación de difundir, qué bienes, qué servicios, qué obras tienen planificado contratar durante un año. Y eso se va a plasmar cuando se publicita a través del SEACE, en el portal institucional de la entidad, el plan anual de contratación. Esa es otra característica del plan anual, la publicidad. Y otra característica es la formalidad. Tanto para la elaboración como para la aprobación y difusión, debe cumplirse con determinados procedimientos, determinadas formalidades establecidas en la normativa que ya más adelante vamos a explicar. ¿Qué finalidad tiene el plan anual? El plan anual de contrataciones tiene por finalidad programar, planificar las contrataciones de bienes, servicios y obras que va a llevar a cabo una entidad durante un ejercicio presupuestal. La otra finalidad del plan anual es la difusión. No hay secretismos, salvo que estemos frente al caso de contratos de orden con orden interno, seguridad o defensa nacional, ¿no? Salvo esos casos, todas las demás contrataciones deben caracterizarse por su publicidad. Todos deben saber qué es lo que están comprando las entidades, porque la compra de bienes, la contratación de servicios, la contratación de obras, está vinculada directamente a que esa entidad efectivamente cumpla sus funciones. Y entonces es la población en general y los proveedores en particular los que van a estar interesados en qué es lo que están contratando las entidades que han programado para un determinado año contratar en el caso de bienes, servicios y obras. Por eso, otra de las finalidades, del plan anual es la difusión de las contrataciones que va a llevar a cabo una entidad. Otra finalidad que podemos señalar, y eso tiene que ver con el tema de planificación estratégica, ¿no? Yo planifico, yo programo la contratación de bienes, servicios y obras, y al final, en base a esa planificación, voy a evaluar cuál es el resultado de tu gestión. ¿Cuántas de esas contrataciones has efectivamente ejecutado? ¿Cuántas de esas contrataciones realmente te han permitido alcanzar tus metas y objetivos? Por tanto, el plan anual de contrataciones también tiene por finalidad permitir que se evalúe la gestión de contratación de cada una de las entidades. Tal como hemos señalado anteriormente, en cuanto a la formulación, cada una de las áreas usuarias no nos olvidemos, en principio viene a ser cada una de las unidades orgánicas que forman parte de una institución. Cada una de estas unidades orgánicas a su vez tienen sus propias metas y objetivos. Y para los efectos de alcanzar sus metas y objetivos que cada una de estas entidades tiene, requiere bienes, requiere servicios, consultoría y en algunos casos obras. Por tanto, en función al cumplimiento de las metas y objetivos de cada una de estas áreas usuarias, ¿no? Estas tienen que formular su requerimiento de bienes, de servicios, de consultoría o de obras. Y esto lo hacen a través del cuadro de necesidades, ¿no? En el mes de abril aproximadamente de cada año ya empieza todo el trámite de elaboración de formulación del plan anual para el año siguiente, ¿no? Y una de las primeras actividades que se lleva a cabo en este proceso de formulación y elaboración del plan anual es cuando las áreas usuarias remiten sus cuadros de necesidades. Y tal como hemos indicado anteriormente, ahora se le exige algo más, algo adicional. ¿Cuál es ese adicional? Que cuando tu área usuaria formule su requerimiento, tienes que adjuntar la descripción de las características, de la cantidad, de la calidad, de las condiciones en que quieres un bien, un servicio o una obra. Y por ello, a tu cuadro de necesidades tienes que adjuntar las especificaciones técnicas, los términos de referencia, el expediente técnico si estuvieren o la descripción de la obra. Y esto es una obligación del área usuaria. No nos olvidemos que la ley es clara al definir, y ahora se le ha dado rango legal, antes estaba en el reglamento, ahora en la ley se establece qué es lo que le compete al área usuaria, qué es lo que le compete al órgano encargado de las contrataciones, qué es lo que le compete al comité de selección. Y al área usuaria específicamente, su competencia es definir el requerimiento, detallar las características, la cantidad, las condiciones en que se va a contratar un bien, un servicio o una obra. Por tanto, esa competencia no puede ser trasladada, no puede ser asumida por otro órgano.
Para la elaboración del cuadro de necesidades, debe coordinarse permanentemente, ¿no?, con cada una de las áreas usuarias una vez que definen su requerimiento, ya para los efectos de valorizar y consolidar los requerimientos, se remite ese cuadro de necesidades al órgano encargado de las contrataciones. Y en forma coordinada, pero esa ya es una responsabilidad fundamental que corresponde al órgano encargado, el órgano encargado de las contrataciones va a consolidar esos cuadros de necesidades. Seguramente, ¿no?, va a haber varias unidades orgánicas que van a tener requerimientos comunes de bienes o de servicios. Entonces la idea es consolidarlo, de tal manera que la consolidación de un determinado monto, una determinada cantidad, no una determinada cantidad, y en función a esa cantidad, al alcance del contrato, el paso siguiente que debe hacer el órgano encargado de las contrataciones es valorizar, es decir, determinar el valor estimado de cada una de las contrataciones, ya sea de bienes, ya sea de servicios, ya sea de horas, que se va a consignar en el plan anual de contrataciones. No nos olvidemos que la elaboración del plan, la formulación y elaboración del plan anual de contrataciones es un insumo, uno de los insumos fundamentales que se tiene en cuenta para la formulación también del respectivo presupuesto institucional. Por eso es importante, ¿no?, que se determine un valor estimado. Para los efectos de determinar el valor estimado, hay dos mecanismos que son usuales. La norma no señala específicamente el mecanismo. Ya estos son labores propias de abastecimientos. ¿Cuáles son, por ejemplo, sus mecanismos? Uno es que se haga una indagación en el mercado. Se hace una indagación en el mercado, ¿no?, para los efectos de determinar el valor estimado de un bien, de un servicio. Pero también puede ocurrir que se trate de contrataciones que son usuales, que todos los años lleva a cabo una entidad, en cuyo caso ya se tiene conocimiento, ¿no?, de precios históricos, y esos precios históricos pueden ser objeto de actualización. Esas son las dos formas que puede utilizar la entidad para los efectos de determinar el valor estimado, ¿no?, ya sea de los bienes, ya sea de los servicios, y en el caso de las obras sí tiene una característica adicional, porque como todos sabemos, el costo de la obra va a estar determinado fundamentalmente en el expediente técnico. Por tanto, si hay un expediente técnico y como componente de este expediente técnico ya se tiene presupuesto base, ese presupuesto base va a constituir el valor estimado. Antes de la aprobación del proyecto de presupuesto, el área usuaria, ¿no?, efectúa ajustes a sus requerimientos programados, remitiendo requerimientos priorizados, en base a lo cual se elabora el proyecto de PAC. Esto es importante. Tal como hemos señalado, el procedimiento se remite el cuadro de necesidades del área usuaria al órgano encargado de las contrataciones. El órgano encargado de las contrataciones va a proceder a consolidar y valorizar. Una vez que consolida y valoriza, ya va a tener un proyecto de plan anual de contrataciones. Y una vez que se tiene el proyecto de plan anual de contrataciones, hay que esperar que se defina con qué presupuesto va a contar la institución, la entidad. Por tanto, una vez que se aprueba el presupuesto institucional, el PIA, se establece por eso un plazo de 15 días que tiene la entidad para hacer los ajustes correspondientes y aprobar el plan anual definitivo. En cuanto al contenido del plan anual, en principio deben incorporarse todos los procedimientos de selección que se convocarán durante el ejercicio presupuestal. También debe tenerse en cuenta los procedimientos de selección que serán realizados por otras entidades mediante compras corporativas o encargo de procedimiento de selección. Por tanto, esas contrataciones deben estar incorporadas en el plan anual de la entidad encargante, porque lo único que va a llevar a cabo, por ejemplo, si se determina la contratación corporativa de un determinado bien a través de Perú Compras, no es que van a incluir en el plan anual de Perú Compras esa contratación, debe estar originalmente en el plan anual de la entidad que participa en esa compra corporativa. Lo mismo ocurre en el caso de encargos. Digamos, una municipalidad, ¿no?, incorpora la contratación de una determinada consultoría al inicio de año, pero resulta que por razones de especialidad no tiene personal que le pueda permitir llevar a cabo ese procedimiento, entonces decide encargar la realización del procedimiento a otra entidad.
Pero ese procedimiento, esa contratación, tiene que estar en el plan anual de la entidad encargante. A eso se refiere. También hay una regla de transición que se aplica en el tiempo. ¿A qué se refiere? Los procedimientos de selección que no fueron convocados el año fiscal anterior o aquellos que fueron declarados desiertos y que fueron declarados nulos de oficio por defectos o vicios en los actos preparatorios, siempre que persista la necesidad y se cuente con el presupuesto respectivo. Por tanto, si hay un procedimiento de selección que se convocó en el último trimestre del año y se declaró desierto y hay la necesidad de hacer una nueva convocatoria y esa nueva convocatoria se va a efectuar en el siguiente ejercicio, hay que incorporarlo en el plan anual del siguiente ejercicio. También se establece, ya ahora un poco, no un poco, sino específicamente, ya con mayor claridad, que hay la obligación de incorporar en el plan anual de contrataciones todas las contrataciones previstas en el literal F del artículo 4 de la ley y en los literales B, E, C, D, E, F del artículo 5 de la ley, que como ustedes saben son supuestos de inaplicación de la norma. Pero estos supuestos de inaplicación de la norma por mandato expreso de la ley deben ser incorporados en el plan anual de contrataciones. También deben incorporarse en el plan anual de contrataciones aquellas que van a ser objeto o que están incluidas en el catálogo electrónico de acuerdo marco. A ver, aquí es importante porque esto siempre genera dudas. Yo, entidad pública, supongamos, tenemos un catálogo electrónico de equipos de cómputo. Yo para el año 2017 he previsto como municipalidad renovar mis equipos de cómputo. Voy a comprar 200 computadoras. Por tanto, yo tengo como entidad, como municipalidad, la obligación de incorporar esa compra de 200 computadoras en mi plan anual de contrataciones, estableciendo el proceso de selección correspondiente, ¿no? Digamos que pueda corresponder a una adjudicación simplificada o una licitación pública, de acuerdo al valor estimado. Ya cuando voy a ejecutar la compra, acudiré recién al catálogo electrónico de acuerdo marco, ¿no? Pero hay la obligación de incorporarlo previamente en el plan anual de contrataciones. También hay la obligación de incorporar aquellas contrataciones sujetas a regímenes especiales, tal como hemos señalado. Una vez aprobado el presupuesto institucional de apertura, el órgano encargado de las contrataciones, tal como hemos indicado anteriormente, siempre coordinando con el área usuaria, debe hacer los ajustes en el plan anual. Probablemente haya que priorizar, ¿no? Porque suele ocurrir, ¿no?, que una entidad pública ha proyectado su presupuesto como 100 para el siguiente año, pero resulta que solamente le aprueban 80. Y eso va a tener también incidencia en el plan anual. Y eso va a permitir durante ese periodo de 15 días siguientes de aprobado el presupuesto institucional para hacer los ajustes correspondientes y priorizar, ¿no?, cuáles sí o sí tienen que incorporarse y cuáles pueden, al menos inicialmente, no incorporarse en el plan anual de contrataciones. En el cuadro que tenemos a la vista está todo lo que le he explicado verbalmente, cuál es el procedimiento. Definición de requerimiento y elaboración de cuadro de necesidades, debe adjuntarse las especificaciones técnicas, términos de referencia, descripción de los proyectos en el caso de obra. Luego viene la consolidación y valorización del cuadro de necesidades, ¿no? Una vez que ya tenemos la consolidación y valorizado cada una de las contrataciones, se tiene el proyecto del plan anual para el año siguiente. Hay que esperar la aprobación del presupuesto institucional y una vez aprobado el presupuesto institucional se tiene un periodo de 15 días para hacer los ajustes y priorizar. Y una vez que se ha determinado el proyecto final o definitivo del plan anual, viene la aprobación. Y una vez aprobado, viene la obligación de publicidad. Hay que registrar en el SEACE el plan anual de contrataciones, el instrumento que lo ha aprobado, para cuyo efecto se tiene un plazo de 5 días de aprobado el plan anual. Una vez que empieza la ejecución del plan anual, ¿es posible que se pueda modificar? Sí, sí es posible. Como instrumento de gestión dentro de la planificación estratégica de la entidad y del Estado en su conjunto, es posible que haya modificaciones, porque no nos olvidemos que la programación de bienes, servicios y obras incluido en el plan anual
tiene directa relación con las metas y objetivos previstos en el plan operativo institucional. Por tanto, puede haber ajustes en el plan operativo institucional. Cuando esto ocurra, ¿no?, seguramente va a dar lugar a que haya que incorporarse nuevas contrataciones y que haya que excluirse otras contrataciones. Y en eso consiste la modificación del plan anual, en incluir o excluir procedimientos de selección originalmente incorporados en el plan anual. Y otra causa que va a dar lugar a la modificación del plan anual es la variación del tipo de procedimiento de selección, ¿no? Es decir, si yo originalmente en mi plan anual programé la contratación de bienes que por el monto 380.000 valor estimado, adjudicación simplificada, pero cuando voy a llevar a cabo el procedimiento de selección, no nos olvidemos que el año anterior es que se apruebe el plan anual, ¿no?, luego de 6, 7 u 8 meses recién convoco el procedimiento de selección y resulta que al momento en que establezco el valor estimado ya para el procedimiento de selección hay una variación. Resulta que el costo ya no es 380.000, sino 500.000. Por tanto, esto va a dar lugar a una modificación del tipo de procedimiento. Ya no va a ser una simplificada, sino una licitación pública. Y eso va a dar lugar a la modificación del plan anual de contrataciones. Se establece la obligación de seguimiento de la ejecución del plan anual como una responsabilidad directa del titular de la entidad. El titular de la entidad permanentemente debe estar haciendo el seguimiento de la ejecución del plan anual, porque tal como hemos señalado y ahora incidimos o reiteramos, esta contratación de bienes, servicios y obras es un elemento fundamental, esencial, que va a permitir a las entidades alcanzar sus metas y objetivos. Y si alcanza sus metas y objetivos es que efectivamente esa entidad está cumpliendo las funciones para las cuales fue creada. De lo contrario, ¿no?, si hay alguna contratación de un bien, de un servicio, de una obra que fracasa, no llega a culminarse, seguramente eso va a tener incidencia en el cumplimiento de la meta o el objetivo con el cual está directamente vinculado. Por eso se establece la obligatoriedad de que el titular de la entidad es el responsable de supervisar y efectuar el seguimiento del proceso de planificación, de formulación, aprobación y ejecución oportuna del plan anual de contrataciones. La incorporación en el plan anual de un procedimiento de selección es un requisito de validez de la convocatoria. Todo procedimiento de selección, salvo la comparación de precios, para que sea válidamente convocada, previamente tiene que estar incorporado en el plan anual de contrataciones. Por eso es que, como le señalaba, supongamos que se trata de adquisición de una consultoría, y al final se determina, cuando ya se va a llevar a cabo el procedimiento, está incorporado en el plan anual, ¿no?, se va a llevar a cabo la contratación y resulta que se determina que estamos frente al supuesto de servicios personalísimos o de proveedor único, pero eso se determina a posteriori y entonces va a ser objeto de una contratación directa, pero el requisito es que esté previamente incorporado en el plan anual de contrataciones. Esos son los principales aspectos vinculados con el plan anual de contrataciones como primer elemento de la fase de programación y actos preparatorios de un proceso de contratación. A continuación, vamos a hacer referencia a los aspectos principales del segundo componente del expediente de contratación. Y es importante resaltar aquí este segundo elemento porque el error, la omisión que se pueda cometer al elaborar el expediente de contratación va a tener directa incidencia en el éxito o fracaso de la contratación. ¿Por qué? Porque el expediente de contratación contiene la información técnica y económica fundamental que primero va a servir para elaborar los documentos del procedimiento y luego, ¿no?, como base, como elemento fundamental para la selección y la ejecución del contrato. Por tanto, si hay algo que se omita en el expediente de contratación, seguramente, seguramente ese error, esa omisión, va a tener un efecto en la contratación propiamente dicha. Por tanto, es importante que los encargados de la elaboración, quienes participan en la elaboración fundamentalmente, el órgano encargado de las contrataciones, con la participación permanente, coordinada del área usuaria,
ellos van a ser los responsables de que se elabore adecuadamente el expediente de contratación. La definición viene a ser el conjunto de documentos en el que aparecen todas las actuaciones referidas a una determinada contratación, desde que se efectúa el requerimiento por el área usuaria hasta el cumplimiento de las obligaciones. Es decir, incorpora todas las actuaciones que se generen desde que el área usuaria formula su requerimiento, todos los actos preparatorios, indagaciones de mercado, la certificación presupuestal, toda la información que se va alimentando. Una vez que se designe el comité de selección, se va incorporando la designación del comité de selección. Una vez que el comité de selección o el órgano encargado elabora el respectivo documento del procedimiento, ese documento del procedimiento se va a formar parte del expediente de contratación. Una vez que se convoca el procedimiento de selección, todo lo que se actúe en el procedimiento, las actas, los acuerdos del comité de selección, se van incorporando, se van agregando al expediente. Y una vez que se celebre el contrato forma parte del expediente de contratación. Y todo lo que ocurra durante la ejecución del contrato, hasta el cumplimiento total de las obligaciones derivadas del contrato. Por tanto, tiene un contenido integral el expediente de contratación. Y también va a formar parte de ello, que no es lo ideal, porque uno no lleva a cabo un procedimiento de selección para que se generen controversias, ¿no? La idea es que no se generen controversias. Y para evitar que se generen controversias, uno de los elementos fundamentales con los cuales debe reducirse la posibilidad de que se generen controversias es justamente con la elaboración adecuada, seria, oportuna del expediente de contratación. ¿Quién es el responsable de custodiar el expediente de contratación? El órgano encargado de las contrataciones, ¿no? Salvo el periodo en el que esté a cargo de la conducción del procedimiento de selección un comité de selección. Pero después hay una responsabilidad integral de la custodia del expediente de contratación por parte del órgano encargado de las contrataciones. Hay la obligación de todas las demás dependencias, del comité de selección, del área usuaria, de ir remitiendo toda la información, toda la documentación que se genere un proceso de contratación para que forme parte del expediente de contratación. ¿Cuál es el contenido del expediente de contratación? ¿Qué datos, qué aspectos fundamentalmente forman parte del expediente de contratación? Primero tenemos el requerimiento del área usuaria. Y ese requerimiento del área usuaria va a tener como antecedente, como insumo principal, aquellas especificaciones técnicas, aquellos términos de referencia, aquel expediente técnico que la misma área usuaria remitió al órgano encargado cuando remitió su cuadro de necesidades para elaborar el plan anual de contrataciones, ¿no? Por tanto, el expediente de contratación va a consistir en que esas especificaciones técnicas, esos términos de referencia o ese expediente técnico sean formalmente remitidos nuevamente por parte del área usuaria al órgano encargado. Y esto da la posibilidad, ¿no?, de que haya algunos ajustes. No nos olvidemos que uno de los principios de vigencia tecnológica dice que tienes tú, entidad pública, que contratar bienes, servicios que efectivamente respondan a criterios de vigencia tecnológica. Ejemplo, hemos dicho que el plan anual normalmente se elabora el año anterior. Supongamos, ¿no?, algún equipo de última generación que en esa época se consideró, como consecuencia del estudio de la indagación, para determinar las características y elaborar las especificaciones técnicas, se incorporó en el plan anual. Pero eso, digamos, se incorporó en el mes de junio de este año 2017. Pero el procedimiento propiamente se va a llevar a cabo en el mes de julio del 2017, pero en 2016 se elaboró el plan anual. Y luego de un año se va a llevar a cabo el respectivo procedimiento. Y antes de llevar a cabo el procedimiento de selección hay que elaborar el expediente de contratación como acto preparatorio. Hay un periodo no menor de 8 a 10 meses desde que inicialmente se determinó las características de ese bien sofisticado, ¿no?, de vigencia tecnológica. Obviamente, en el transcurso de ese tiempo puede haberse producido algunos cambios. Por eso es necesario, ¿no?, y es oportuno también cuando se formula el requerimiento para los efectos de dar inicio al expediente de contratación, puede hacerse algunas modificaciones. Ya eso es válido y eso es pertinente, procedente. En el requerimiento hay que adjuntar, y eso es fundamental, por eso yo le decía que hay que tener mucho cuidado
cuando se elabore el expediente de contratación, este primer paso que da el área usuaria formulando su requerimiento es fundamental. Porque en este primer paso, el área usuaria va a adjuntar las especificaciones técnicas, los términos de referencia o las características de la obra, ¿no? Donde señale una descripción de las características, la cantidad, la calidad o las condiciones en que se va a contratar un bien, un servicio o una obra. Por tanto, si hay algún error, hay alguna omisión en ese detalle, ya el procedimiento propiamente empezó a caminar mal, va a empezar a cojear. Y si no se corrige esta cojera, probablemente en el procedimiento de selección se caiga, o en la ejecución del contrato, que es lo más grave. Ha ocurrido en muchos casos, ¿no?, que el defecto que se cometió, la omisión en que se incurrió cuando se formuló el requerimiento al principio de la elaboración del expediente de contratación, no se detecta. Pasa al órgano encargado, el órgano encargado designa el comité especial, antes ahora el comité de selección, lleva a cabo el procedimiento, se elige al proveedor, se inicia la ejecución del contrato y recién se detecta en la ejecución del contrato una omisión. Y eso en muchos casos ha dado lugar a que se resuelvan los contratos, ¿no? ¿Y eso qué significa? Una pérdida de tiempo y se afecta la oportunidad en el alcance de las metas y objetivos por parte de la entidad. Por tanto, les comento estos hechos por un poco relevar la importancia de este primer paso y que le compete específicamente al área usuaria. El área usuaria tiene que tener mucha responsabilidad en definir con la mayor precisión posible su requerimiento, ya sea de bienes, ya sea de servicios o ya sea de obras. Adicionalmente, hay prohibiciones, ¿no? Una vez que el área usuaria remite su requerimiento al órgano encargado, el órgano encargado tiene que hacer una revisión de requerimiento. Y la razón es muy sencilla, ¿no? ¿Por qué el órgano encargado tendría que revisar? Porque podría decirse, pero si es una cuestión técnica y yo como órgano encargado, ¿qué tengo que ver? No, la razón fundamental por la que tú, órgano encargado, tienes que revisar es por lo siguiente. El área usuaria puede tener mucha competencia para el tema técnico, y así lo hace, describe con el mayor detalle, con la mayor precisión, ¿no?, las características del bien. Pero no necesariamente el área usuaria va a tener conocimiento que, por ejemplo, la normativa de contratación pública prohíbe que en el detalle de las características se haga referencia a una marca específica, ¿no? Entonces el área usuaria, con ese desconocimiento, en el requerimiento indica una marca determinada. Pero el que sí debe saber que hay una limitación, hay una prohibición a señalar una marca, es el órgano encargado de las contrataciones, porque es un aspecto de carácter administrativo legal, que sí el órgano encargado tiene la obligación de saber, y por tanto, cuando detecte ello, va a tener que decirle al área usuaria, un momentito, ¿no? Primero, para poder señalar una marca determinada del producto, tienes que remitirme el proceso de estandarización que se ha aprobado al interior de la entidad. Este proceso de estandarización habilita a que la entidad pueda pedir una determinada marca, de lo contrario no lo va a poder hacer. Eso debe saberlo sí o sí el órgano encargado, ¿no? En el caso de evaluación de software, también tiene que haber el informe técnico correspondiente del área especializada, ¿no? Luego, una vez que ya se ha remitido el requerimiento al órgano encargado, el órgano encargado va a hacer la indagación de mercado, que tiene por finalidad fundamentalmente, tal como lo hemos señalado anteriormente, actualizar el valor estimado incorporado en el plan anual de contrataciones, ¿ya? Para tal efecto se va a hacer una indagación y va a permitir tener un conocimiento del precio, el valor actual en el mercado de ese bien, de ese servicio que es objeto de requerimiento. Por eso se hace el valor estimado, ¿no? Perdón, la indagación de mercado, fundamentalmente para determinar el valor estimado que va a requerir el procedimiento de selección que se va a convocar, y también, como ya lo hemos señalado hace un rato, en muchos casos va a dar lugar a que se pueda hacer algunos ajustes respecto de las características de lo que se va a contratar. Tiene que elaborarse el resumen ejecutivo correspondiente. Para tal efecto, el OCE ha aprobado una directiva donde establece todo un formato que ha facilitado y ha estandarizado, ¿no?, los datos que debe incorporarse en el resumen ejecutivo. Como consecuencia de las indagaciones de mercado, se va a determinar el valor estimado y, en el caso de obras y de consultoría, el valor referencial. No nos olvidemos que otra de las novedades que trae la nueva normativa es que
utiliza estos dos conceptos, valor estimado y valor referencial. El valor estimado es un concepto que se aplica específicamente para bienes y servicios. Y la característica fundamental, aparte que solamente se aplica a estos objetos contractuales, bienes y servicios, es su carácter reservado. Es decir, no se publicita. En cambio, el valor referencial que se aplica para consultoría de obras y ejecución de obras, la característica, a diferencia del valor estimado, es de su publicidad. Desde el momento en que se convoca, todos los proveedores saben cuál es el valor referencial. En cambio, en el caso de bienes y servicios, los proveedores que van a participar en el procedimiento no saben cuál es el valor estimado que ha determinado la entidad. La idea fundamental de haber incorporado esta regla de reserva de valor estimado es que los proveedores en el procedimiento de selección presenten, mejor dicho, sus ofertas económicas lo más cercanas a la realidad posible, que no se distorsionen, como a veces puede ocurrir cuando hay un valor estimado mal elaborado o mal determinado por parte de la entidad pública. Forma parte también del expediente de contratación la certificación del crédito presupuestario o la previsión presupuestal correspondiente. Esto es importante señalar porque una vez que ya se tiene el valor estimado o el valor referencial, hay que acudir a los amigos de presupuesto para que nos den la certificación del crédito presupuestario correspondiente. También debe señalarse y sustentarse en el expediente de contratación cuando la entidad ha optado la adquisición por paquete, por lote o por tramos. Debe definirse en el expediente de contratación cuál es el procedimiento de selección que se va a convocar, qué sistema de contratación o modalidad de contratación va a ser el que se aplique de ser el caso. ¿Qué fórmula de reajuste van a aplicarse cuando corresponda? La declaratoria de viabilidad y verificación de viabilidad cuando esta última exista. Esto obviamente en el caso de aquellas contrataciones que formen parte de un PIP, de un proyecto de inversión pública. En el caso de obras contratadas bajo la modalidad llave en mano, que cuenten con componente de equipamiento, es necesario que se establezca las especificaciones técnicas de esos equipos. Con relación al requerimiento, adicionalmente podemos señalar algunos aspectos de índole legal que se señala en la normativa, ¿no? Ya hemos dicho que el área usuaria es la competente para tal efecto, ya hemos dicho que esas características están contenidas en las especificaciones técnicas, término de referencia o expediente técnico. La regla es que debe formularse la descripción de esas características del requerimiento, buscando que haya un acceso, que promover la mayor competencia, no restringir la participación de proveedores. Debe, cuando así lo exija la normativa, consignarse exigencias previstas en reglamentos técnicos, normas metrológicas y sanitarias, y debe incluirse, ¿no? En el requerimiento debe incluirse los requisitos de calificación, es decir, aquellos requisitos que debe reunir el proveedor con relación a capacidad legal, a capacidad técnica y profesional y a experiencia. Eso le compete al área usuaria. Hemos señalado también con relación al requerimiento, un poco para resaltar la restricción de que no se puede hacer referencia a fabricación o procedencia, ni a procedimiento de fabricación, marca, patente o tipos, origen o producción determinados, ni a descripciones que oriente la contratación hacia ellos, de tal manera que ello pueda favorecer o descartar determinados proveedores o productos. ¿Qué excepciones tenemos a esa restricción? Ya lo hemos señalado, el proceso de estandarización que tiene que aprobarse al interior de la entidad, y otro supuesto adicional, ¿cuál es? La adquisición de material bibliográfico. Un tema, una novedad que trae la vigente normativa es la figura de la homologación de requerimientos. ¿En qué consiste la homologación? La homologación consiste en estandarizar las características de bienes o servicios, es decir, establecer características comunes que todas las entidades tienen que aplicar. Pero ¿quiénes están facultadas para aprobar esta homologación de requerimientos? Solo se ha restringido esa posibilidad, no puede hacerlo cualquier entidad, solamente las entidades que establezcan políticas sectoriales o políticas nacionales. Por tanto,
otra entidad que no tenga esa competencia no puede homologar los requerimientos. Y una vez que una entidad, pongamos el ejemplo, el Ministerio de Salud, que establece políticas de salud, ¿no? Entonces el Ministerio de Salud válidamente puede tomar la decisión, obviamente con el sustento correspondiente, de estandarizar la adquisición de un determinado medicamento. Y una vez que establezca esa homologación de requerimiento de ese medicamento, todas las entidades que compran medicamentos, no solo las del Ministerio de Salud, sino de Salud, de las Fuerzas Armadas, los hospitales regionales, municipales, etcétera, todas van a estar obligadas a adquirir ese medicamento cuyas características se han homologado. Porque justamente, ¿no?, la normativa ha dado esa posibilidad para que estas instituciones, estas entidades que establecen políticas sectoriales y nacionales puedan tener la posibilidad de homologar los requerimientos. En el procedimiento de homologación va a tener participación, obviamente, Perú Compras, ¿no? Se describe todo un procedimiento donde hay la opinión que debe emitir Perú Compras para tal efecto, tiene que publicarse una ficha en el SEACE y en el portal de Perú Compras para recibir comentarios o opiniones, y una vez que se reciben o se culmine ese plazo de publicidad, ya se está habilitado para aprobar la ficha de homologación correspondiente. Y una vez aprobada la ficha de homologación correspondiente, a partir del día siguiente, cualquier entidad que tenga que comprar ese medicamento tiene que hacer en función a esa homologación aprobada. Un poco vamos a incidir en los conceptos de valor estimado y valor referencial que trae como novedad la norma. Ya hemos indicado que el valor estimado se aplica para bienes y servicios y consultoría en general, ¿no? Y el valor referencial para consultoría de obras y ejecución de obras. Hemos indicado también que el valor estimado tiene como característica la reserva, que no es público, en cambio el valor referencial siempre va a ser público. Pero adicionalmente, ¿qué efectos tiene la incorporación de estos nuevos conceptos? Tiene directa relación con otra figura que se ha creado con la normativa de contratación pública vigente a partir del 9 de enero, que es el rechazo de las ofertas. Vamos a empezar por el tema más objetivo, más sencillo, el valor referencial. En el caso del valor referencial, que vuelvo a reiterar, se aplica solo para consultoría de obras y ejecución de obras, la norma es clara, sencilla, muy simple de aplicar. Dice: son válidas las ofertas económicas que se presenten cuando no sean mayores al 110% del valor referencial ni menores al 90%. Por tanto, cualquier oferta que esté por encima del 110% o por debajo del 90% se rechaza de plano. Así de simple. En cambio, en el caso del valor estimado, tiene un régimen distinto, dado el carácter de reserva del valor estimado, ¿no? En cambio, en el otro es público. Si saben cuál es el valor referencial y a pesar de eso presentan ofertas que están por encima del 110% y por debajo del 90%, obviamente la consecuencia es el rechazo. En cambio, en el valor estimado, que se aplica para bienes y servicios, hemos dicho que su característica es la reserva. Por tanto, los proveedores que participan en un procedimiento de selección para presentar sus ofertas no tienen conocimiento cuál es el valor estimado que ha definido la entidad. Por tanto, ellos tienen que hacer su evaluación y presentar sus ofertas. Y entonces aquí se dan las siguientes posibilidades. Puede haber ofertas que estén por encima del valor estimado o puede haber ofertas que estén por debajo del valor estimado. Cuando eso se dé, cuando haya ofertas que estén por encima del valor estimado o por debajo del valor estimado, se genera la figura del rechazo de la oferta. Pero aquí, en el reglamento, se han establecido algunos parámetros. Por ejemplo, ¿qué ocurre cuando la oferta económica está por encima del valor estimado? ¿No? Entonces la norma señala que para los efectos de poder tomar la decisión de rechazar esa oferta por estar por encima del valor estimado, tu comité de selección o tu órgano encargado de las contrataciones tienes que hacer un trámite al interior de la entidad. ¿Cuál es el trámite que te señala? Simplemente pedir mayor certificación presupuestal y además que haya una autorización expresa del titular de la entidad. Tiene que darse entonces esas dos condiciones para que tú puedas continuar, porque si, por ejemplo, no hay certificación, eso te habilita a rechazar la oferta.
Habiendo certificación, el titular de la entidad, por razones que él justificará y sustentará, no autoriza la buena pro, se rechaza la oferta. Ese es en el caso en que la oferta esté por encima del valor estimado. Pero se puede dar el siguiente caso, que la oferta económica esté por debajo del valor estimado. Entonces también se genera un régimen de rechazo, pero para poder rechazar, el reglamento ha señalado también un parámetro. ¿Cuál es el parámetro? Primero, que haya una diferencia sustancial, ¿no?, entre el valor estimado y la oferta económica, ¿no? Sin embargo, hay seguramente a través de opiniones, el OCE va a establecer qué debe entenderse por diferencia sustancial, ¿no? Porque, por ejemplo, si el valor estimado es como 100, ¿será una diferencia sustancial si hay una oferta de 99, 98, 97? La mayor parte dirá que no, ¿no? Será sustancial si, por ejemplo, la oferta económica es 80 o 70. Ahí se podría considerar una diferencia sustancial, pero no hay una definición específica en la norma. Pero no es esa la única condición, que haya una diferencia sustancial, sino además se dice que el comité de selección o el órgano encargado tienen que pedirle al proveedor, al postor, que sustente la composición de su oferta. Es decir, que le remita como una especie de estructura de costos sustentando cada uno de los componentes de su oferta, de tal manera que el comité de selección o el órgano encargado puedan determinar si es viable o no es viable esa oferta, ¿no?, para verificar si todos los componentes que señala están incorporados o no en la oferta. Solo si considere que alguno de los elementos que ha descrito en su estructura de costos no está presupuestada, no está costeada en la oferta económica, se habilita el rechazo de la oferta, ¿ya? Entonces, ese es el régimen que se establece y es una de las novedades y es uno de los márgenes de discrecionalidad que se ha incorporado en la nueva normativa. Con relación al valor estimado y valor referencial, la determinación y actualización del valor estimado es exclusiva responsabilidad del órgano encargado de las contrataciones. El órgano encargado debe determinar el valor estimado realizando indagaciones de mercado, ¿no? En el caso de consultorías en general, el área usuaria debe proporcionar la estructura de los componentes o rubros para que el órgano estime el presupuesto luego de la interacción con el mercado. Debe considerar todos los conceptos que sean aplicables conforme al mercado específico del bien o servicio a contratar. El valor estimado antes de la convocatoria puede actualizarse cuando la naturaleza del objeto contractual lo amerite o cuando varíe en condición de mercado. Las condiciones que establece para la actualización es cuando la naturaleza del objeto contractual lo justifique o cuando varíe la condición de mercado. Hay que evaluar en cuál de estas condiciones se está para proceder a la actualización correspondiente. En el caso del valor referencial, el valor referencial no nos olvidemos que solamente se aplica para consultoría de obras y ejecución de obras, es el único caso donde se establece una antigüedad. La antigüedad del valor referencial debe ser no mayor a 6 meses, contados a partir de la determinación del presupuesto de obra o el de consultoría, ¿no? Y siempre se da la posibilidad de que eso pueda actualizarse. En cambio, en el caso de bienes y servicios, ahora ya no se ha establecido una antigüedad como era anteriormente de 3 meses, eso ha quedado sin efecto. Solo en el caso de valor referencial que se aplica para consultoría de obras y ejecución de obras, se establece la antigüedad de 6 meses. En la ejecución de obras, adicionalmente, el valor referencial viene a ser el monto del presupuesto de obra establecido en el expediente técnico de obra que se ha aprobado, ¿no? Se debe realizar indagaciones de mercado necesarias para contar con el análisis de precios unitarios actualizado por cada una de las partidas, teniendo en cuenta los insumos, las cantidades, precios o tarifas, los gastos generales variables, gastos fijos y la utilidad. Todos esos componentes deben tenerse en cuenta para determinar el valor referencial. En el caso de consultoría de obras, ¿no?, el área usuaria debe proporcionar al órgano encargado una estructura de los componentes de ese servicio de consultoría. Con relación al fraccionamiento, se establecen, reiterando en realidad algunas reglas que ya contenía la norma anterior. ¿Cuáles, por ejemplo? En el caso de bienes o servicios en general de carácter permanente, es decir, que todos los años hay la necesidad de que las entidades contraten, debe, ¿no?,
realizarse las contrataciones por periodos anuales, mínimo por periodos anuales. ¿Quién es el responsable de incumplir la prohibición de fraccionamiento? El área usuaria, el órgano encargado de las contrataciones, y además involucran a otras dependencias cuya función, ¿no?, esté relacionada con la correcta planificación de los recursos. Aquí nos estamos hablando a planificación de las entidades. No se puede fraccionar contratación, aquí vienen las prohibiciones, para evitar tipo de procedimiento de selección según la necesidad anual, vinculado con la regla que anteriormente hemos señalado. Dividir la contratación realizando 2 o más procedimientos de selección. Evadir la aplicación de la ley y el reglamento para contrataciones, es decir, haciendo varias contrataciones iguales o menores a 8 UITs. Evadir el cumplimiento o aplicación de tratados de libre comercio. También se señala en qué casos no opere el fraccionamiento. No opere el fraccionamiento cuando se contraten bienes o servicios idénticos a los contratados anteriormente durante el mismo ejercicio presupuestal, debido a que en su oportunidad no se contaba con los recursos disponibles suficientes para realizar la contratación completa. ¿A qué se refiere esta situación? Cuando elaboré mi plan anual, estamos en el 2016, vamos a poner un ejemplo muy sencillo para que se entienda esta figura. Hace un rato mencionamos que una municipalidad va a requerir para el próximo año comprar 200 computadoras. Y esas 200 computadoras, haciendo una sumatoria, dan digamos, 600.000 como valor estimado. Eso es lo que se considera en el proyecto de plan anual, pero resulta, como hemos dicho en el proceso de elaboración del plan anual, hay que esperar que aprueben el presupuesto institucional. Y en el presupuesto institucional definitivo ha habido un recorte. Y eso obviamente va a tener su correlato, como dijimos, en el plan anual. Y entonces hay contrataciones más prioritarias que las computadoras. Y del presupuesto institucional aprobado, no nos puede cubrir, ¿no?, las 200 computadoras, sino solamente 100 computadoras. Por tanto, en el plan anual solamente se considera la adquisición de 100 computadoras, que obviamente va a dar lugar a una adjudicación simplificada. Resulta que se lleva a cabo la adjudicación simplificada, se ejecuta, se entregan las 100 computadoras, y resulta que con posterioridad, ya en la ejecución del plan anual, ya en la ejecución del presupuesto, la entidad tiene otras asignaciones presupuestales que le van a permitir adquirir las 100 computadoras restantes. En esos casos no se configura el fraccionamiento. Otro supuesto donde no se configura el fraccionamiento es cuando surge una necesidad imprevisible adicional a la programada. Aquí es un poquito al revés. Yo desde el principio había señalado que requiero 100 computadoras. Y así lo programé en el plan anual, así llevé a cabo la adjudicación simplificada y así contraté. Pero resulta que con posterioridad surge una nueva necesidad que yo no había podido prever, de mayor cantidad de computadoras. Como eso era, yo no había podido prever esa mayor cantidad de computadoras, y esto va a dar lugar a que lleve a cabo un nuevo procedimiento, ahí tampoco se configura el fraccionamiento. Pero el requisito es que efectivamente se trate de una necesidad que yo no pude prever. Y también la contratación a través del catálogo electrónico de acuerdo marco no configura el fraccionamiento, porque la idea del catálogo electrónico, del convenio marco anterior, es dar la mayor flexibilidad en la operatividad y en la contratación a las entidades del Estado. Tú contratas temporalmente, cada semana, cada 15 días, cada mes, según resulte más conveniente a tus intereses como entidad. Yo no te obligo a que contrates los 100.000 insumos de material de limpieza para todo el año, si puedes hacerlo quincenalmente, mensualmente, ¿no? Entonces, cuando haces esas compras quincenal o mensualmente, no se configura el fraccionamiento. Luego tenemos la certificación presupuestal que hemos señalado. Es obligatorio que haya una certificación desde la convocatoria del procedimiento hasta la suscripción del contrato. Hay reglas que tienen que ver con la previsión presupuestal, es decir, si se trata de la ejecución del contrato que va a superar el año fiscal, tienes que prever que para el siguiente ejercicio presupuestal incorpores el presupuesto correspondiente para cubrir esa ejecución de contrato. O cuando, por ejemplo, se convoca un procedimiento en el último trimestre y la ejecución del contrato recién se va a ejecutar en el siguiente ejercicio presupuestal, también es necesario contar con la previsión de recursos correspondientes.
En cuanto a los sistemas de contratación, podemos resaltar fundamentalmente que se han hecho algunas precisiones. Por ejemplo, en el sistema de suma alzada, se ha precisado que no es posible establecer este sistema en el caso de ejecución de obras de saneamiento y obras viales. Ahí se prohíbe expresamente, ¿no? Luego se ha precisado que puede aplicarse un esquema mixto de sistema de suma alzada y precios unitarios, no solo en el caso de obras, sino también en el caso de servicios. Es posible que en el caso de servicios pueda haber una combinación de determinadas actividades que están vinculadas a precios unitarios y determinadas actividades que están vinculadas a suma alzada. Se ha precisado, para resolver el gran problema que tenían las entidades fundamentalmente con relación a la forma cómo le pago al supervisor de la obra, porque la supervisión de la obra está directamente vinculada con la ejecución de la obra, y a veces, ¿no?, ocurre que en la obra se aprueban adicionales, se amplían los plazos y eso tiene directa incidencia en la supervisión. Y entonces eso generaba una serie de problemas a las entidades para los efectos de pagar. ¿Cómo le pago al supervisor por las mayores actividades que va a llevar a cabo? Por eso es que se ha establecido como un sistema aplicable a ese tipo de contrataciones el sistema de tarifas en base al tiempo trabajado. Con relación a las modalidades de ejecución contractual, se mantiene la modalidad llave en mano y se circunscribe, como en la normativa anterior, para el caso de contratación de bienes y la contratación de servicios. En el caso de bienes, cuando aparte de la simple entrega se requiere la instalación y puesta en funcionamiento. En el caso de obras, cuando aparte de la construcción se requiere el equipamiento, montaje y puesta en servicio de la obra. En esos casos corresponde aplicar la modalidad de ejecución contractual llave en mano. Luego tenemos el concurso oferta. El concurso oferta sí, lo que podemos mencionar es que se ha restringido su uso. El concurso oferta solamente puede ser utilizado por las entidades del Poder Ejecutivo y solo en aquellas obras, ¿no?, que por la naturaleza corresponden al sistema de suma alzada. Específicamente la norma dice obras de edificaciones, siempre que el valor referencial sea mayor a 10 millones. Y solamente ahora se permite, a través del concurso oferta, contratar la elaboración del expediente y la ejecución de la obra, ya no la adquisición del terreno. Otro parámetro. Para aprobar la aplicación del concurso oferta, tiene que ser necesariamente efectuada esa aprobación por el titular del ente, y es una facultad indelegable. La idea es establecer un control para que no se mal utilice esta modalidad de concurso oferta, que en vez de solucionar, porque en realidad es una modalidad interesante si se aplica adecuadamente, cuando se mal utiliza, en vez de generar soluciones, genera problemas. Y eso es por eso es que se han establecido estos parámetros. Por ejemplo, se establece como otra regla adicional que para iniciar la obra se debe presentar y aprobar el expediente técnico por el íntegro de la obra. Ya no es posible, por tanto, elaborar parcialmente un expediente técnico de un determinado conjunto de actividades y empezaba a ejecutarse la obra y luego seguía otro conjunto. No, ahora tiene que aprobarse integralmente el expediente técnico para que pueda iniciarse la ejecución de la obra. El otro componente de la fase de selección son los órganos encargados del procedimiento de selección, que específicamente es el comité de selección y el órgano encargado de las contrataciones. Ellos tienen como competencia elaborar los documentos del procedimiento, además adoptar decisiones y realizar todo acto necesario para el desarrollo del procedimiento hasta su culminación. Tienen como limitación, no pueden modificar la información que reciben en el expediente de contratación. Una vez que se designa al comité de selección, por ejemplo, se le entrega el expediente de contratación y ellos no pueden modificar nada de esa información. Simplemente tienen que trasladarlo, hacerlo formar parte, ya sea de las bases, ya sea de la solicitud de expresiones de interés. En el caso de licitación pública, concurso público y selección de consultores individuales, la entidad debe designar necesariamente un comité de selección para cada procedimiento de selección. En cambio, en el caso de subasta inversa electrónica, adjudicación simplificada, comparación de precios y contratación directa, es el órgano encargado de las contrataciones el responsable de llevar a cabo esos procedimientos. Pero también se establece alguna norma de excepción. En el caso de subasta inversa electrónica y de adjudicación simplificada,
Cuando haya la necesidad, cuando se considere por razón de complejidad, especialidad, que no sean conducidos por el órgano encargado, sino por un comité de selección, tiene que designarse un comité de selección, pero tiene que haber el sustento correspondiente. Otra norma de excepción, en caso de que el objeto contractual sea ejecución de obras o consultoría de obras, siempre debe designarse un comité de selección, aun cuando el procedimiento corresponda a una adjudicación simplificada. En cuanto a la conformación del comité de selección, se mantiene la conformación de 3 integrantes con sus respectivos suplentes. En cuanto a los integrantes natos, se establece como mínimo debe siempre haber un representante del órgano encargado. Y otro componente o integrante nato mínimo es que uno de los integrantes tiene que tener conocimiento especializado en el objeto de la contratación. En el caso de obras y consultoría de obras, se exige que 2 de estos integrantes por lo menos tengan conocimiento en el objeto de la contratación. En caso de que la entidad no cuente con especialistas en determinados rubros, se da la posibilidad que se acuda a expertos independientes. Y a los expertos independientes se puede acudir ya sea vía contrato, ya sea a través de convenios con entidades, ¿no? ¿Quiénes están impedidos de ser miembros del comité de selección? El titular de la entidad, porque más bien él es el que los designa, él es el que supervisa la labor que desempeña. Los servidores públicos que tengan atribuciones de control o fiscalización, salvo el servidor del OSI que sea miembro con conocimiento técnico, y los servidores que por disposición normativa o delegación hayan aprobado el expediente técnico, los documentos del procedimiento de selección, o designen el comité de selección o resuelvan los recursos de apelación. ¿A quién compete la designación del comité de selección? Al titular de la entidad. Todos los acuerdos deben dejarse constancia en actas. En cuanto al funcionamiento del comité de selección, ahora hay una diferencia que sí hay que resaltar. El suplente solamente interviene en tanto esté ausente el titular. Eso es importante porque aquí hay un cambio con relación a la norma anterior. ¿A qué me refiero? Supongamos, se designa un comité de selección, se lleva a cabo un concurso público. El titular interviene en el acto público, ¿no?, de presentación de ofertas. Pero son fechas distintas donde se va a proceder a la evaluación, a la calificación. Pero resulta que ya para esas fechas está ausente el titular de la entidad, el miembro titular del comité de selección. Por tanto, mientras esté ausente, participa el suplente respectivo. Pero resulta que ya para la buena pro, que se ha previsto con varios días posteriores, retorna el titular. Por tanto, el titular debe intervenir en el otorgamiento de la buena pro. Vuelvo a reiterar, el suplente solamente interviene en tanto y en cuanto esté efectivamente ausente el respectivo titular. Muchas gracias por su atención. Agradecemos al doctor Inga por la exposición. Vamos a dar pase ahora a la lectura de las preguntas que nos han llegado a través de la red social. Y vamos a comenzar con la primera consulta de Basalar Nicho Samuel. Para la elaboración del PAC se habla de la valorización por indagaciones del mercado. ¿Cuál es la diferencia con las cotizaciones? Bueno, hay que tener en cuenta lo que hemos señalado en la exposición. Para los efectos de determinar el valor estimado en el plan anual, hay 2 mecanismos que se pueden utilizar. Uno es que se haga una indagación en el mercado, muy similar a lo que se hace para los efectos de determinar el valor estimado cuando ya se va a convocar el procedimiento, ¿no? Por tanto, puedes válidamente pedir cotizaciones o utilizar otras fuentes. Pero otro mecanismo que también es válido, decíamos, en aquellas contrataciones que sean permanentes, que todos los años se lleven a cabo, hay información histórica de precios y eso puede ser actualizado, ¿no? Entonces ahí esos mecanismos que válidamente pueden emplearse para determinar el valor estimado que se incorpora en el plan anual de contrataciones. Siguiente consulta de Miriam Tecillo. ¿Qué son las contrataciones directas que se realizan bajo las bases estandarizadas? Dice, para lo que son contrataciones directas se realizan bajo bases estandarizadas. Todavía no tienen bases estandarizadas. ¿Ya? Ahorita a la fecha todavía no se ha aprobado. Sí, tiene que tener bases, eso sí, la norma dice que tiene que tener bases, ¿no? Pero todavía no se ha definido, no se ha aprobado las bases estandarizadas para tal efecto. No nos olvidemos que en las bases, que es un documento de procedimiento de selección,
cuando se trate de contrataciones directas donde no hay competencia, la característica de la contratación directa como procedimiento de selección es que no hay competencia. Una vez que se configuran las causales de contratación directa, desabastecimiento inminente, por ejemplo, o desabastecimiento, eso me autoriza, una vez aprobada la contratación directa, que yo pueda acudir directamente a un proveedor, sin necesidad de convocar a varios. Por tanto, yo tengo que establecer esas reglas que me van a permitir invitar a ese proveedor, qué condiciones debe cumplir para tal efecto, cuál va a ser el procedimiento para la suscripción del contrato, etc. Esas reglas deben incorporarse en las bases. Siguiente consulta de Luis Prado. En las instituciones se nombran comisiones o juntas de control de cuentas, que son de carácter temporal y ad hoc. Estos integrantes están impedidos de integrar un comité de selección de acuerdo al artículo 24 del reglamento de la Ley de Contrataciones. Cabe mencionar que no son auditorios, regidores, etc. No nos olvidemos que todas normas que establecen restricción o impedimento hay que interpretarlo en forma restrictiva. Por vía de interpretación no podemos extender los alcances de esas restricciones. Por tanto, las limitaciones o los impedimentos a que hace referencia a este artículo 24 deben interpretarse en sentido estricto, es decir, a aquellas personas que efectivamente realicen funciones de fiscalización al interior de las entidades, ¿no? Como es el caso de los auditores, de los regidores, los miembros del directorio, etc. En el caso específico de estas juntas de control de cuentas, que además tienen carácter temporal, propiamente no estarían incorporados dentro de estos supuestos de impedimento. Siguiente consulta de Leslie Contreras. En la fase de preparatoria, ¿a qué exactamente se refiere la expresión de interés? Bueno, la expresión de interés viene a ser el documento del procedimiento de selección que establece la regla de juego para la selección de consultores individuales. No nos olvidemos que los documentos del procedimiento de selección que se han regulado en la normativa solamente son 3. Aprovecho para señalarles. Uno son las bases. Las bases que se van a aplicar para la licitación pública, concurso público, adjudicación simplificada, subasta inversa electrónica y para la contratación directa. El otro documento del procedimiento de selección son las solicitudes de expresión de interés que se va a utilizar, ¿no?, para la selección de consultores individuales específicamente. Vienen a ser la regla de juego que rigen una selección de consultor individual. Y el tercer documento del procedimiento de selección que establece la normativa es la solicitud de cotización, donde se establecen las reglas para la comparación de precios. La siguiente consulta es de Mario Suyo. ¿El área usuaria, al hacer su requerimiento, puede hacer referencia a fabricación, marcas, patentes o producto determinado? No, tal como hemos indicado en la normativa, en la exposición, perdón, hay una limitación al respecto y eso tiene que ser muy celoso en su control y por eso decíamos que cuando el órgano encargado recibe el requerimiento del área usuaria tiene que, entre otros aspectos, verificar ese tema. Si están pidiendo una marca, un determinado proveedor, etcétera, tenemos que decirle al área usuaria, tienes previamente que aprobar al interior de la entidad un proceso de estandarización que te habilite recién a pedir una determinada. De lo contrario, no se va a poder hacer. Segunda consulta de Mario Suyo. ¿Qué criterio se utiliza para la elaboración del cuadro de necesidades? En esencia, los pasos previos es lo siguiente. Hemos dicho que los cuadros de necesidades los remite cada una de las áreas usuarias. Y las áreas usuarias tienen que pedir responsablemente ese cuadro, tienen que remitir o elaborar responsablemente ese cuadro de necesidades. Es decir, no pedir por pedir, ¿no? Si requieren un determinado conjunto de bienes, tienen que señalarlo con precisión y ahora, como hemos indicado en la exposición, no solamente basta con señalar de carácter general la cantidad digamos, de hojas bond o de determinados materiales que van a utilizar, sino tienen que adjuntar la descripción de las características, de la cantidad, de las condiciones en que se va a contratar ese bien. Siguiente consulta. Durante las actuaciones preparatorias, ¿se debe contar con el certificado presupuestal? El momento, la oportunidad es, tal como lo hemos explicado cuando hablamos del expediente de contratación, ¿no? Cuando se hace el requerimiento todavía no hay certificación presupuestal.
Una vez que se hace el requerimiento por parte del área usuaria, una de las principales actividades que va a hacer el órgano encargado en función de ese requerimiento es justamente va a salir al mercado. Va a salir al mercado para determinar el valor estimado, ¿no? Que tiene como antecedente el valor estimado que se tenía en el plan anual. Pero una vez determinado el valor estimado, como consecuencia de esta indagación al mercado, recién ya tenemos un precio de mercado actualizado y por tanto eso nos va a habilitar recién a solicitar, ¿no?, al área de presupuesto respectiva la certificación presupuestal. Es en ese momento en que se otorga. La siguiente consulta es de Patricia Dávila. Conforme a la directiva, las áreas usuarias deben adjuntar a su cuadro de necesidades las especificaciones técnicas y o términos de referencia de los bienes y servicios que requerirán para el cumplimiento de los objetivos. En la práctica llenarán cualquier información o harán que el órgano de contrataciones lo haga por ellos. Como resultado, al momento de convocar, estas especificaciones cambiarán y podrá dar lugar a modificaciones en el PAC, pues los valores estimados no corresponderán a lo inicialmente cotizado o indagado en el mercado. ¿Han previsto acciones de control o supervisión en este tema? Los usuarios son reacios a colaborar con el OEC y la administración y esperan que todo se haga por ellos. ¿Qué medidas se puede tomar para que los usuarios cumplan con lo establecido en la normativa? Bueno, la primera medida es la coordinación. Una entidad que no actúa en forma coordinada a través de sus áreas es una entidad que no va a lograr sus objetivos, ¿no? Va a tener siempre problemas. Y ya hemos señalado, las competencias son claras. El área usuaria es la responsable de definir el requerimiento. Que el órgano encargado le pueda apoyar, contribuir, coordinar con ella, puede hacerlo y debe hacerlo, por lo que hemos señalado hace un rato, el tema de coordinación. Pero la responsable de definir el requerimiento es el área usuaria. ¿Cómo hacer para los efectos de que no ocurra lo que señala la alumna? Entiendo que deberían elaborarse al interior de cada una de las entidades una especie de manual de procedimientos para que cada una de las áreas usuarias sepa exactamente qué es lo que tiene que hacer, ¿no? De tal manera que en ese manual interno que elabore cada entidad puede establecerse determinados parámetros, formatos, ¿no?, determinados procedimientos, determinados plazos que permita un procedimiento estandarizado para los efectos de determinar el requerimiento y remitirlo al área usuaria. Y la determinación de responsabilidades, que es fundamental, ¿no? Esto permanentemente tiene que ser supervisado por el titular de la entidad, ver cómo se van desempeñando cada uno de los órganos, ya sea el área usuaria, ya sea el órgano encargado de las contrataciones, ya sea el comité de selección. Tiene que haber un control permanente. De lo contrario, como señala la alumna, puede degenerar por el hecho de tratar de salvar responsabilidad, yo, área usuaria, pido cualquier cosa menos lo que realmente necesito, ¿no? Y eso tiene un efecto negativo en el tema presupuestal de la entidad. Porque si voy a pedir algo que no sé si efectivamente es lo que requiero, voy a invertir recursos presupuestales que probablemente podría destinar a otras contrataciones con mejores objetivos. Siguiente consulta es de Olga Chávez. Según lo establecido en el artículo 12 del reglamento, atendiendo la naturaleza del objeto contractual, ¿en qué caso se puede actualizar el valor estimado y cuántas veces podría efectuarse dicha actualización? La norma establece en general, ¿no?, la actualización, tal como señalamos en la exposición, por razones de vigencia tecnológica, por razones de complejidad o por condiciones de mercado, ¿no?, es posible que pueda actualizarse. La norma no establece un parámetro de cuántas veces puede actualizarse. La idea es que se tenga un valor que realmente refleje el precio que hay en el mercado, de tal manera que un valor estimado distorsionado no genere después el fracaso de la contratación. Siguiente consulta, también de Olga Chávez. De acuerdo a lo establecido en el artículo 18 del reglamento, en un procedimiento por relación de ítems que incluye bienes, consultoría de obras y ejecución de obra, ¿se pueden establecer distintos sistemas de contratación para cada ítem? De otro lado, ¿qué reglas del proceso principal serían aplicables a cada ítem? Bueno, hay que tener en cuenta que es poco probable, muy excepcional, que puedan establecerse procesos de selección por relación de ítems donde combinen bienes, servicios y obras. Lo normal, lo usual, lo cotidiano, lo ordinario
es que, por ejemplo, se lleva a cabo una licitación pública de adquisición de bienes, un concurso público de contratación de servicios, ¿no? Una licitación pública para ejecución de obras por ítems. Es normal, es poco usual que se dé un ítem de bienes, un ítem de servicios y un ítem de obras, es poco usual, pero supongamos que se pueda dar el caso, ¿no? Puede ocurrir, excepcionalmente. Como son objetos contractuales distintos, hay que determinar, ¿no?, en función a la naturaleza de cada uno de estos bienes, qué sistema de contratación le resulta aplicable. Eso es lo que podría justificar que se establezcan distintos sistemas, pero eso hay que indicarlo así expresamente en la regla de juego, ¿no? Porque de lo contrario puede generar distorsión. Por eso es que le señalaba que no es usual este tipo de contrataciones, ¿no? Normalmente se contratan bienes por ítem, servicios por ítem u obras por ítem, justamente por la vinculación que pueda haber entre los objetos contractuales. Pero si se diera este supuesto, hay que estar a la naturaleza de cada objeto contractual y en función de ello determinar, ¿no?, el sistema de contratación que resulta aplicable. La siguiente consulta es de Giovanni Castro. ¿El comité de selección puede modificar de oficio las bases de un proceso de selección? Tal como indicamos en la exposición, expresamente se prohíbe que el comité de selección pueda modificar no solamente las bases del proceso de selección, sino tampoco puede hacer, ¿no?, puede modificar de oficio, ¿no?, por propia iniciativa, la información que recibe en el expediente de contratación. Solamente va a poder modificar como consecuencia de las consultas y observaciones, ¿no? Si hay una consulta y una observación que se da en el procedimiento de selección y esto amerita la modificación, se modificará las bases. Pero estas bases, si tienen que ver con alguna información que ha sido determinada por el área usuario o por el órgano encargado, el comité de selección solo no puede modificar, sino tiene que tener la conformidad de estas áreas, ¿ya? Pero eso, como consecuencia de una consulta o una obser, de oficio, en ningún caso puede modificar las bases. Sergio Serna consulta, ¿las contrataciones directas se programan en el Plan Anual de Contrataciones? Tal como indicamos también en la exposición, todas las contrataciones de bienes, servicios y obras deben estar planificadas en el Plan Anual de Contrataciones, ¿ya? Son muy pocos los casos en que de antemano se sabe que una determinada contratación va a ser efectuada por contratación directa. Entonces lo normal, lo usual, lo ordinario es que yo programo en el plan anual la adquisición de determinados bienes que por el monto corresponde a una licitación pública. Pero resulta que cuando voy a hacer la contratación, por condiciones de mercado, resulta que hay un único proveedor y entonces la contratación lo voy a hacer a través de contratación directa, ¿no? Pero ya está incorporada en el plan anual con el respectivo procedimiento de selección que resultaba aplicable originalmente. La siguiente consulta es de Claudia Quirós. Si un miembro del comité de selección y su suplente no se encuentran para una de las etapas de procedimiento de selección, ¿es posible que lo reemplace el suplente de uno de los miembros restantes? La idea es que no nos olvidemos que hemos señalado que hay integrantes natos. Por consiguiente, si el titular del órgano que representa al órgano encargado está ausente, el que debe reemplazarlo es el suplente, que también es representante del órgano encargado. No podría otro reemplazarlo, ¿no? Entonces, solamente puede reemplazarle el suplente. Por ejemplo, si es el especialista, el que tiene conocimientos especializados en el objeto de la contratación, solamente puede reemplazarle otro que tenga esas condiciones, ¿ya? Entonces, el tema de la vinculación o correspondencia se mantiene. Siguiente consulta de Ivonne Pérez. Si no contamos con un especialista en el objeto de la convocatoria, ¿a quién se debe designar? Tal como hemos indicado también en la exposición, se mantiene la figura del experto independiente, ¿no? Y a este experto independiente se puede acudir a través de dos vías, también lo indicamos. A través de la contratación correspondiente, ¿no?, utilizando el procedimiento que corresponda, puede ser que se trate de una contratación menor a 8 UITs, en cuyo caso se contratará fuera del ámbito de aplicación de la norma, ¿no? O puede ser que tenga que acudirse a la colaboración de otras entidades. Digamos, una municipalidad no tiene pues ingenieros entre su personal
y va a convocar una licitación para ejecutar una obra. Y se requiere que por lo menos 2 integrantes de este comité de selección sean ingenieros y tengan conocimiento en ejecución de obras. Y por tanto, se acude al gobierno regional no respectivo para que vía convenio designe a las personas que van a formar parte del comité de selección. Entonces, al experto independiente, se puede acudir ya sea vía contrata o vía convenio. La siguiente consulta es de Joel Torres. ¿El precio es un factor de evaluación obligatoria en todos los procedimientos de selección? Sí, en todos los casos el precio sí o sí es un factor de evaluación. Siguiente consulta, Carlos Tazaico. ¿De qué forma podemos realizar una mejor planificación en la elaboración y desarrollo de las necesidades de la entidad y cómo actuar frente a inconvenientes que se presentan en los actos preparatorios? Tal como indicamos anteriormente, lo fundamental en la actuación de las entidades es el tema de coordinación. Para que haya una gestión eficiente, eficaz de las entidades públicas, tiene que haber una coordinación permanente entre todos sus órganos. Y fundamentalmente en el tema de compras, tiene que haber una coordinación permanente entre el área usuaria, entre el órgano encargado de las contrataciones, cuando sea designado un comité de selección con el comité de selección. Entonces la coordinación es permanente. Para los actos preparatorios específicamente, ya lo hemos indicado anteriormente, lo recomendable es que se establezca como una especie de manual de procedimiento, de tal manera que el procedimiento esté estandarizado y todos lo sepan. Qué caminos, qué pasos seguir, qué plazos tienen para los efectos de llevar a cabo las actividades que cada uno le compete. Siguiente consulta, Paola Choi. ¿Cuál es el tiempo de validez de valor estimado y valor referencial? Indicamos en la exposición, y eso es lo que dice la norma, solamente en el caso del valor referencial que se aplica para obras y consultoría de obras se establece una antigüedad de 6 meses. En el caso de bienes y servicios que se aplique el concepto de valor estimado, no se fija antigüedad. La siguiente consulta es de Jorge Larrea. Respecto a un concurso público de seguridad y vigilancia para varias sedes a suma alzada, el área usuaria puede poner requisitos de calificación en los términos de referencia para que los postores con menor infraestructura, equipamiento, certificaciones no puedan participar sin que esto pueda ser un motivo de observación por los contratistas que se verían afectados. Si la intención de la entidad es colocar el servicio a una empresa determinada y que brinda las condiciones solicitadas por el área de seguridad, al haber trabajado anteriormente con ella, ¿qué sucede si el comité lo observa y pide al usuario modificar sus términos de referencia porque la gerencia tiene otra opción en mente? ¿Cuál debería ser la forma de proceder del comité? Bueno, el comité efectivamente tiene esa opción de proponer algunos cambios, de formular consultas respecto del requerimiento formulado por el área usuaria, pero en última instancia la responsable de la definición va a ser el área usuaria. Por tanto, en el ejemplo que plantea el alumno, si el área usuaria se mantiene en su posición, así se convocará el procedimiento. Obviamente eso va a dar pie, va a tener seguramente como correlato que los proveedores que participan en ese procedimiento formulen cuestionamiento, observaciones a esas características. Y por tanto, ello, ¿no?, si eso corresponde a un concurso público, va a haber la posibilidad, supongamos, que el comité de selección, justamente cuando observe la observación, igualito va a tener que pedir la conformidad del área usuaria, y el área usuaria se mantiene en su posición, entonces el proveedor que ha formulado la observación va a tener la posibilidad de solicitar que se eleve a una segunda instancia, en este caso al OCE, pero solamente en el caso de licitaciones y concursos públicos. Y ahí el OCE evaluará si resulta justificado o no esta exigencia, este requisito de calificación. El hecho de que se haya establecido la potestad de establecer requisito de calificación con relación a la capacidad, a la capacidad legal, a la capacidad técnica y profesional y a la experiencia, no significa, ¿no?, y la norma, las bases estándar establecen parámetros. Esos parámetros no pueden ser excedidos. Por tanto, más allá de los parámetros señalados en las bases estándar, no pueden establecerse requisitos de calificación.
¿Ya? Siguiente consulta de Darwin Rojas. ¿A qué se le llama integración de bases? Bueno, la integración de bases viene a ser una etapa del procedimiento, ya del procedimiento de selección, ya no corresponde propiamente a actos preparatorios, en que ya sea el comité de selección o el órgano encargado van a incorporar todas las modificaciones que se hayan producido, ya sea como consecuencia de las consultas, ya sea como consecuencia de las observaciones, o puede ser que el OCE de oficio haya dispuesto alguna modificación. Entonces, al momento en que se integre en esa etapa del procedimiento de selección, deben incorporarse todas esas modificaciones a las bases para tener como consecuencia las reglas definitivas del procedimiento. La siguiente consulta es de Roger Cáceres. Una vez culminado la indagación de mercado, cuyo valor estimado es de 390.000 soles, en una adjudicación simplificada, el mismo que se obtiene al considerar el menor valor de las cotizaciones recibidas. Hay que precisar que existen otras proformas con un importe mayor, por ejemplo, 460.000. Se procede a realizar los trámites administrativos para convocarlo en el SEACE. Ahora bien, este adjudica previa autorización del titular por un monto ascendente a más o menos 460.000, un importe a una licitación pública. ¿Podría ser observado la indagación por algún órgano de control, toda vez que en las fuentes, cotizaciones, había importes mayores y que si el operador hubiera realizado el promedio de las cotizaciones, se obtendría un importe a una licitación pública y con ello la diferencia en los plazos de una AS y una LP? Claro, eso es importante definir, que el valor estimado no es una simple operación aritmética, ¿ya? No es simplemente promediar, no es simplemente elegir el menor costo, la menor cotización o la mayor, no es solamente eso, sino que en cada caso que optes por alguna de estas soluciones o estos procedimientos tienes que sustentarlo, tienes que decir por qué lo has hecho, ¿no? Entonces, obviamente en el caso que plantea el alumno, si se estableció 390.000 como valor estimado y resulta que se adjudica por 480.000, ¿no? Habría que ver qué pasó con el valor estimado. ¿Por qué optaste por el menor valor cuando probablemente en ese caso específico pudo ser mejor un promedio, ¿no? Por eso es que se pide que haya un sustento de cómo es que has definido el valor estimado. Siguiente consulta de Alfredo Fernández. ¿El requerimiento del área usuaria puede ser modificado por el OEC? Hemos dicho que hay competencias y el que define, el responsable, el competente para definir el requerimiento es el área usuaria. El órgano encargado no puede modificar el requerimiento del área usuaria. Puede formular consultas, sugerencias, pero el que tiene la última palabra en la definición del requerimiento es el área usuaria. Ese es el ejemplo que dábamos anteriormente, ¿no? En el caso de la vigilancia que preguntó uno de los alumnos, si el área usuaria se mantiene en su posición de establecer esos requisitos restrictivos, se expone a que en el procedimiento se pueda cuestionar ello, ¿no? La siguiente consulta es de César Camacho. ¿Cuándo aplica esta integración y qué condiciona dentro del proceso de contratación? Entiendo que la integración debe referirse a la integración de bases. Debe ser eso, tal como hemos señalado, ¿no? La integración, un poco reiterando, viene a ser aquella etapa del procedimiento de selección en el que el comité de selección o el órgano encargado, según quien conduzca el procedimiento, va a incorporar a las bases originales que publicó cuando se convocó el procedimiento todas las modificaciones que se hayan generado como consecuencia de las consultas, observaciones, en algunos casos pronunciamiento del OCE, en otros por acciones de supervisión del OCE de oficio, ¿no? Que den lugar a la modificación. Esas modificaciones se incorporarán en la base y ahí vamos a tener como consecuencia la regla definitiva. Es lo que ya va a regular la presentación de oferta, la evaluación, la calificación, etc. La siguiente consulta es de Wilber Pilco. Si se hubiera conformado un comité de selección para subasta inversa electrónica, en caso de ausencia de los miembros titulares y suplentes de dicho comité, ¿es posible que el órgano encargado de las contrataciones se lleve a cabo dicho procedimiento de selección?
Si se ha designado y ha habido el sustento correspondiente para que esa subasta inversa electrónica sea conducido por un comité de selección, tiene que ser conducido por un comité de selección. De lo contrario, no estaría justificada la conformación del comité. Entonces se entiende que ha habido una designación de comité de selección porque ha habido sustento correspondiente, tal como hemos señalado en la exposición. En principio, el que conduce el procedimiento de subasta inversa electrónica es el órgano encargado, pero va a haber casos en que por razones de complejidad, especialidad u otras, haya la necesidad, sea necesario, y como es necesario, tiene que participar un comité de selección. No podría en este caso el órgano encargado encargarse de conducir ese procedimiento. La siguiente pregunta es de Luis Obeso. En las bases estandarizadas que han sido modificadas recientemente en el capítulo 3, requerimiento para consultoría de obras, en el numeral 3.1, términos de referencia, y en el párrafo 9 establece lo siguiente. En caso de requerir que el consultor de obra cuente con experiencia expresada en determinado monto facturado acumulado, esta se acredita en un periodo de 10 años a la fecha de presentación de ofertas, por un monto máximo acumulado de hasta 3 veces el valor referencial de la contratación o ítem materia de la convocatoria. Para dicho efecto, debe incluirse el requisito de calificación experiencia del postor previsto en el literal C.2 del presente capítulo. Sin embargo, en el numeral 3.1, requisitos de calificación, en el literal C2, experiencia del postor en la actividad, indica lo siguiente. El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a consignar la facturación no mayor a 3 veces el valor referencial de la contratación o del ítem por la contratación de servicios de consultoría de obra correspondiente a la actividad de consignar la elaboración de expediente técnico, supervisión de obras, según corresponda, objeto de la convocatoria durante los 15 años anteriores a la fecha de presentación de ofertas. Nótese en esta comparación una contradicción en el tiempo. El numeral 3.1 indica 10 años y el numeral 3.2 indica 15 años. Pregunta, ¿cuál es lo correcto? Ahorita no he podido revisar las bases estándar si efectivamente se han modificado, así como lo presenta Manuel, ¿no? Luis Obeso. Luis, aparentemente habría una contradicción, pero habría que tener cuidado que probablemente cuando hace referencia a 10 años se refiera a la experiencia en la actividad y cuando hace referencia a 15 años se refiera a experiencia en la especialidad. No nos olvidemos que hay una diferencia entre ellos. Habría que revisar, pero si ambos se refirieran específicamente a una única experiencia, ahí sí habría contradicción y habría que corregir en forma inmediata, ¿no? Pero ahí hay que tener cuidado. Pero en principio yo le podría decir a ellos. Probablemente uno de ellos se refiere a la actividad y la otra a la especialidad. Y entonces ahí no habría contradicción. En base a lo anterior expuesto, referente a la experiencia y la actividad, ¿estas están referidas a servicios de consultoría de obra en general o solamente al objeto de la convocatoria? Por eso, ¿no? Si es a la actividad, en principio se refiere a consultoría en general. Si es por la especialidad, se referiría ya a aquello que está vinculado al objeto contractual, ¿no? Siguiente consulta de Luis Obeso. En las bases estandarizadas modificadas indica: el postor debe acreditar, consignar un año tratándose de la elaboración del expediente técnico o 2 años en el caso de la supervisión de obras, de experiencia efectiva especializada en servicios de consultoría de obras iguales o similares al objeto de la convocatoria. Se consideran servicios de consultoría de obras similares a lo siguiente. Se debe consignar los servicios de consultoría de obras similares al objeto convocado. La consulta. En el segundo párrafo se indica, se consideran servicios de consultoría de obras similares. ¿Es error de redacción en este párrafo o las obras iguales ya no se tomarán en cuenta? No, se entiende que obras iguales son exactamente a las que se van que reúnen todas las condiciones, todas las características exactas a la que es objeto del procedimiento. El concepto de similar tiene un alcance mayor, ¿no? Es decir, aquellas que tengan alguno de los componentes que puedan identificar o guardar relación con la que es objeto de la contratación. A eso se refiere específicamente.
No es que se haya eliminado que las obras iguales no puedan calificar, sí, también, está dentro del concepto de obras similares. ¿Cuál sería el periodo para acreditar el tiempo mínimo de experiencia? ¿10 años o 15 años, ya que no está indicado en las bases? Pero eso tiene que ver con lo que hemos señalado anteriormente, sí. ¿no? Eso está en función a si es en la actividad o es en la especialidad, ¿ya? Esta experiencia del postor que se mide en tiempo como requisito obligatorio también sirve para acreditar la experiencia en la actividad y o la especialidad. A ver, hay que tener en cuenta que esto tiene que ver con la antigüedad de los contratos, no nos olvidemos. Aquí cuando hablamos de 10 años o de 15 años, tiene que ver fundamentalmente con la antigüedad de los contratos que pueda hacer valer. Pero lo que se califica, de acuerdo con el parámetro que se ha leído anteriormente, ¿no? El postor debe acreditar, dice, experiencia efectiva especializada de consultoría de obras iguales o similares al objeto. Se considerarán, dice, consultoría de obras similares los siguientes, y ahí se empieza a detallar, pero los parámetros fundamentalmente tienen que ver con el monto de la contratación. Vamos a continuar con la tercera pregunta de Luis Obeso. Sí, en las bases estandarizadas que han sido modificadas recientemente en el numeral 3.2, requisitos de calificación literal A1 sobre acreditación de representación señala. En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural del apoderado o mandatario, según corresponda, expedido por registros públicos con una antigüedad no mayor de 30 días calendario a la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión. Se consulta, el certificado de vigencia de poder, ¿para qué casos se deben presentar en la oferta? La vigencia de poder tiene por objeto justamente acreditar esa condición, este requisito de calificación, que es la capacidad legal. A eso se circunscribe fundamentalmente. Para la ejecución de una obra se otorga la buena pro, en la cual el residente de obra acreditó una experiencia de 6 años, tal cual como se requirió en las bases. Ahora la entidad, para convocar la supervisión de esta obra, está obligada a solicitar que el supervisor cumpla con la misma experiencia, 6 años, y calificaciones profesionales establecidas por el residente de obra, conforme el artículo 159 del reglamento. Es decir, que en las bases para seleccionar el supervisor de obra tiene que contar con una experiencia de 6 años. A ver, voy a leer porque está medio complicada esta pregunta. No por lo difícil, sino por los datos que acabamos de decir. Para la ejecución de una obra se otorga la buena pro, en el cual el residente de obra acreditó una experiencia de 6 años. Tal como se requirió en las bases, ahora la entidad, para convocar la supervisión de esta obra, está obligada a solicitar que el supervisor cumpla con la misma experiencia, 6 años, y calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra conforme al artículo 159 del reglamento. Es decir, que en las bases para seleccionar el supervisor de la obra tiene que contar con una experiencia de 6 años. En principio, se establece que el supervisor de la obra tiene que cumplir con los mismos requisitos establecidos para el residente. Por tanto, si esas son las reglas que establece la normativa, tiene que cumplirse en stricto sensu las condiciones establecidas para el residente de obra. Vamos a continuar con la respuesta a las consultas. Hemos recibido la pregunta de Luis Sánchez. En una recepción de obra por la acción de un tercero, es decir, otra empresa, se daña un tramo de la obra culminada. La empresa perjudicada judicializa ese tramo perjudicado. El comité de recepción debe recibir la obra toda vez que la parte afectada no influya en el servicio que debe dar la obra. ¿Podría repetirlo? Sí, vamos a intentar aclararlo. En una recepción de obra por la acción de un tercero, es decir, por otra empresa, se daña un tramo de la obra que ya estaba culminada. La empresa perjudicada judicializa este tramo. El comité de recepción debe recibir la obra
toda vez que la parte afectada no influya en el servicio que debe dar la obra. Bueno, si estamos frente a una obra que ha sufrido daño, perjuicio, ¿no?, ya sea por causa imputable al contratista o por causas ajenas al mismo, el comité de recepción, de la obra tendría que evaluar. ¿Qué tiene que evaluar el comité de recepción? Si la obra cumple efectivamente las condiciones para lo cual fue contratado, para la finalidad para el cual fue objeto de la contratación. Por tanto, si este daño no afecta a esa finalidad, en principio no habría impedimento para que se proceda a la retención. La siguiente consulta es de William Chacaltana. En un proceso de adjudicación simplificada he presentado observaciones, las cuales no han sido acogidas, pero existe jurisprudencia, pronunciamientos del OCE, donde resalta lo solicitado por mi persona, pero una vez absueltas estas observaciones por el comité, se procedió a integrar las bases. ¿Cómo cuestiono esta integración de bases? Si es manifiestamente ilegal, ¿no?, la única forma, no puedes impugnar, porque hay una prohibición de impugnar la integración de las bases, no podías presentar recurso de apelación. El único mecanismo que cabe ahí es formular una denuncia, ¿no?, ante el OCE, para que el OCE, a través de su labor de supervisión, pueda tomar cartas en el asunto. Siguiente pregunta de William Chacaltana. ¿Se puede ejecutar una obra cuando no esté incluida en el PAC? A ver, si es por contrata, ya hemos dicho, para convocarse un procedimiento de selección o para contratarse vía contratación directa, tiene que estar en el plan anual de contrataciones, necesariamente, ¿no?, salvo que se trate de una obra por administración directa. Cuando es una obra por administración directa, se entiende que no es una obra que se realiza por contrata, sino que la entidad, con su propio equipamiento, personal, etcétera, dirección, ejecuta la obra. Pero los insumos, los materiales que tienen que utilizarse en esa obra sí deben ser objeto de un procedimiento de selección, por tanto debe estar por lo menos esas contrataciones en el plan anual respectivo. Siguiente consulta. Si no se presenta el desagregado de gastos generales, ¿es causal de nulidad del proceso? Depende. Depende hay que ver, ¿no?, si el sistema que se va a aplicar, si es por suma alzada o por precios unitarios. En función a ello se determinará, ¿no?, la viabilidad o no de la oferta, porque en el caso de suma alzada no nos olvidemos que se tiene en cuenta el monto total de la oferta. En cambio, en el caso de precios unitarios, tiene que adjuntar un desagregado y se verifica, ¿no?, si están incorporados todos los costos que deben incidir en la ejecución de la obra. Siguiente consulta de William Chacaltana. En el expediente técnico solo están considerados el ingeniero residente, el ingeniero asistente del residente y el ingeniero ambiental, pero en las bases de un proceso están considerados el ingeniero residente, el ingeniero asistente de obra, el ingeniero ambiental y el ingeniero de seguridad y el geólogo. Solo debe considerarse personal considerado en el expediente técnico. ¿Podría repetir? Sí. En un expediente técnico solo están considerados el ingeniero residente, el ingeniero asistente del residente y el ingeniero ambiental. Pero en las bases de un proceso están considerados el ingeniero residente, el ingeniero asistente de obra, el ingeniero ambiental, el ingeniero de seguridad y un geólogo. Solo debe considerarse el personal que está considerado en el expediente técnico. Habría que ver en primer término cómo es que se ha incorporado en las bases ese nuevo personal, ¿no? Porque en principio debería ser solamente el que esté en el expediente técnico. Habría que ver, ¿no?, si lo que está establecido en las bases ha sido o no aprobado al interior de la entidad y ha tenido o no la conformidad del área usuaria correspondiente, ¿no? Porque podría ser que se trate de una incorporación que ha efectuado el comité de selección sin mayor sustento. Habría que analizar. Si fuese este el caso, ¿no?, eso inclusive podría dar lugar a la nulidad del procedimiento de selección, porque tal como hemos señalado, ¿no?, el comité de selección no puede modificar aquello que ha recibido en el expediente de contratación y por tanto en el expediente técnico, ¿no?, en el caso de obras.
Continuamos con resolviendo las preguntas y la siguiente es de Javier Chupingagua. ¿Cuál es la relación entre el plan estratégico institucional, el plan operativo institucional y el plan anual de contrataciones? Bueno, tal como indicamos cuando expusimos sobre plan anual, dentro de la actividad de las entidades públicas, un aspecto fundamental, un sistema administrativo que están obligados a implementar permanentemente es la planificación. Y para implementar ese sistema de planificación hay varios instrumentos, ¿no? Uno de ellos es el Plan Estratégico Institucional, donde se van a establecer todas las metas y objetivos de mediano y largo plazo, que involucra un periodo de 3 a 4 años aproximadamente, ¿no? Pero para lograr estas metas y objetivos de mediano y largo plazo, cada año hay que ir dando los pasos correspondientes y esos pasos correspondientes se van a plasmar en establecer metas y objetivos que corresponden a un ejercicio presupuestal, a un año. Para lograr estas metas y objetivos que corresponden a un año, seguramente yo voy a requerir contratar bienes, servicios y en algunos casos obras. Ahí es donde se establece la vinculación, por eso decíamos, ¿no?, que el plan anual tiene por objeto la programación, planificación de bienes, servicios y obras que van a permitir a la entidad del Estado alcanzar las metas y objetivos que establecen su plan operativo institucional de ese año, que a su vez le van a permitir que pueda lograr aquellas metas y objetivos de mediano y largo plazo que están incorporados en el plan estratégico institucional. Siguiente consulta de Luis Garrido. ¿Qué pasa si el original del expediente de contratación se pierde? ¿Un segundo expediente armado con copias de otras dependencias tendrá el mismo valor? Hay la obligación, es una regla de la administración pública, del procedimiento administrativo en general, que todo expediente debe volverse a conformar y hay la obligación de armar nuevamente el expediente. Si puede reunirse toda la información o si no puede reunirse toda la información y se obtiene la información esencial que no puede faltar, sería válida la reconformación o ahorita se me ha ido el término específico, reconformación de expediente, digamos así. Sí es procedente ello. La siguiente pregunta es de Claudia Pantoja. ¿Es correcto incluir en el PAC las contrataciones directas antes de su aprobación por el titular? No. Claro, porque el requisito previo es que haya una aprobación previa para que se pueda incorporar en el plan anual. Por eso es que uno de los aspectos que deben publicarse necesariamente es el instrumento a través del cual se aprobó, ¿no?, el respectivo procedimiento que se incorpora en el plan anual. Siguiente consulta de Sara Espinosa. En relación al valor estimado, se puede presentar el caso en que todos los postores presenten ofertas menores con diferencias sustanciales. ¿Se tendría que consultar al OCE? No, el OCE no tiene nada que ver en los procedimientos. Es una competencia que directamente le compete a cada una de las entidades. La norma señala que en esos casos en que haya ofertas por debajo del valor estimado, y es una decisión que va a competir a la entidad, al comité de selección, y la norma señala que el comité de selección tendrá que hacer, ¿no?, el procedimiento que hemos indicado, pedir primero el sustento correspondiente, el detalle de los elementos, y en función a ese detalle, analizar y determinar la viabilidad de la oferta, ¿no? Ahí no, el OCE no tiene participación. Bien, hemos dado respuesta a todas las preguntas que hemos recibido a través de las redes sociales. Le vamos a dar el tiempo al abogado Inga para que dé las conclusiones de la exposición. Bueno, muchas gracias por su participación. Ha habido muchas preguntas, en realidad tienen que ver con ejecución contractual, pero he tratado de atender todas ellas. El tema que nos convocó en esta oportunidad ha sido fundamentalmente la fase de programación y actos preparatorios, que tiene que ver, como dijimos al principio, con todos aquellos componentes que van a servir luego para que la entidad pueda elegir un proveedor y luego ejecutar la contratación. Se circunscribe esta primera fase de programación y actos preparatorios a la planificación en el plan anual de contrataciones, programación de los procedimientos de selección que va a llevar a cabo una entidad durante un año. Una vez cuando llegue la oportunidad de una determinada contratación, ya empieza
a surgir lo que conocemos como expediente de contratación, que definimos, y así lo define también la norma, como aquel documento que contiene toda la información que se va generando durante el procedimiento de selección. Luego, una vez que se ha armado, se ha ordenado, se ha incluido la información inicial del expediente de contratación, eso se va a entregar al comité de selección o al órgano encargado para que convoque el procedimiento de selección, pero antes de convocar el procedimiento de selección, este órgano encargado del procedimiento tiene que elaborar el respectivo documento del procedimiento. Y ya hemos indicado cuáles son los documentos del procedimiento: bases, solicitudes de expresión de interés o solicitud de cotización. Y una vez que se apruebe, recién está habilitado para convocar, con lo cual culmina la primera fase de programación y actos preparatorios. Muchas gracias por su atención. Agradecemos al abogado Héctor Inga por la exposición el día de hoy de planificación y actos preparatorios. Agradecemos también a quienes nos han acompañado el día de hoy a través de las redes sociales. Recuerden que si desean conocer más sobre nuestros cursos y fechas de inicio, pueden llamar al 652-7272. Asimismo, recuerden que pueden ver este seminario y otros ingresando a nuestra página www.utrivium.com. Así damos por finalizado el seminario interactivo virtual. Gracias por su atención.